Escuchemos con atención, las lecturas de la Santa Misa, de este domingo 8 de octubre del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Voy a cantar, en nombre de mi amado, una canción a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Removió la tierra, quitó las piedras y plantó en ella vides selectas. Edificó en medio una torre y excavó un lagar. Él esperaba que su viña diera buenas uvas, pero la viña dio uvas agrias. Ahora bien, habitantes de Jerusalén y gente de Judá, yo les ruego, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué más pude hacer por mi viña, que yo no lo hiciera? Porque cuando yo esperaba que diera uvas buenas, las dio agrias. Ahora voy a darles a conocer lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerca y será destrozada. Derribaré su tapia y será pisoteada. La convertiré en un erial, nadie la podará ni le quitará los cardos, crecerán en ella los abrojos y las espinas, mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Pues bien, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su plantación preferida. El Señor esperaba de ellos que obraran rectamente y ellos, en cambio, cometieron iniquidades. Él esperaba justicia y solo se oyen reclamaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, no se inquieten por nada, más bien presenten en toda ocasión sus peticiones a Dios en la oración y la súplica, llenos de gratitud. Y que la paz de Dios, que sobrepasa toda inteligencia, custodie sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, aprecien todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio. Pongan por obra cuanto han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 8 de octubre del 2023. Este domingo, en la primera lectura, el profeta Isaías, nos presenta en este poema la tristeza profunda del viñador por su viña mal agradecida y, a la vez, su firmeza ante la viña improductiva, que será devastada y quedará desolada. En la segunda lectura, San Pablo, nos invita a apreciar todo lo que hay de verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso y a poner por obra todo lo aprendido, sin preocuparnos por nada, con plena confianza en Dios. En el Evangelio, ya no se refiere a la viña, sino a aquellos que Dios ha confiado para que cuiden de ella, que se les olvidó que solo eran trabajadores de la viña y no propietarios, razón por la cual les dice que les será quitado el reino de los cielos a los trabajadores que se apropiaron de la viña, sabiendo que no era de ellos, maltrataron y hasta mataron a los enviados de Dios, porque se les olvidó que eran trabajadores de la viña y no propietarios. Audioreflexión de la primera lectura. Libro de Isaías. El poema de Isaías pone de relieve la importancia de producir frutos. En este poema nos habla de la viña que no ha producido lo que se esperaba de ella. El tema espiritual es importante.
Dios ofrece al hombre múltiples dones. La vida, la fe, la vocación profesional, familiar, religiosa, sacerdotal, y el Señor espera por parte del hombre una respuesta de agradecimiento, espera frutos de santidad, espera que el hombre se transforme interiormente y dé frutos de servicio para el bien de sus hermanos. Vamos a ver que esta lectura, al igual que el Evangelio, está dirigida, no a los paganos, sino al pueblo elegido de Dios, a los sumos sacerdotes, a los ancianos, o a aquellos que le habían dado un sí a Dios, en algún momento de su vida. O sea que actualizando el mensaje está dirigido a todos los que nos decimos católicos. Este maravilloso poema del profeta Isaías, no nos dice que la vid no dio frutos, sino que dice que sí dio fruto, pero su fruto era uvas agrias. ¿Por qué dice el relato del poema que dio uvas agrias? ¿Cuáles son las uvas agrias? Las uvas que se negaron a madurar. ¿Cuándo nos negamos a madurar? Cuando tenemos, como dice el dicho, arrancar de caballo y parar de burro. Cuando empezamos a darle a Dios lo que queremos y no lo que Él nos pide, como lo hizo el pueblo de Israel, los sumos sacerdotes y ancianos, en la época de Isaías. De Dios hemos recibido todo, para entregarlo en amor y con amor, a los que nos rodean. Pero nos hemos apropiado de los dones y de los bienes recibidos y los hemos utilizado para nuestro propio provecho, olvidándonos que esos dones y esos bienes, nos fueron dados para ponerlos a trabajar en la misión a la que Dios nos ha llamado, en el servicio del reino de los cielos. En la actualidad pasa lo mismo con algunos católicos que se niegan a madurar, a crecer espiritualmente, ya sea por miedo al compromiso, a la responsabilidad, o a la renuncia que esto implica. ¿Qué pasaría, si el desarrollo físico de los seres humanos fuera voluntario? ¿Y que la mayoría de seres humanos se negaran a madurar, a dejar de ser niños, por miedo al compromiso, a la responsabilidad de ser adultos? ¿Quién sacaría el mundo adelante? Todo sería un caos. Lo mismo está sucediendo en la Iglesia Católica, la mayoría de católicos no quieren madurar, no quieren dejar de recibir y empezar a dar, no quieren dejar de ser católicos desde la comodidad de su hogar, no quieren salir de su zona de confort, no quieren dejar de cumplir solo con lo mínimo que implica ser católico. Ir a misa los domingos, comulgar una vez al año por la Cuaresma. Católicos que se quedaron con lo aprendido en el catecismo, y ya no quieren aprender más, y por más que se les invita a cursos gratuitos, para conocer la palabra de Dios para vivir mejor su fe, no tienen tiempo. Católicos que se quedaron sirviendo cómodamente en su parroquia, y que cuando Dios les llama a dejar su comodidad, para misionar, para ir a predicar a otros lados, encuentran una y mil excusas, para no responder a su llamado. ¿Cuántos católicos en la actualidad están dando uvas agrias? Isaías quiere, en esta lectura, hacer comprender al pueblo de Israel y a cada uno de nosotros, que Dios ha cuidado de cada uno de nosotros de manera única, nos ha tratado con especial amor, se ha preocupado de nuestro crecimiento y, sin embargo, no hemos correspondido a tal amor. Israel, al igual que muchos católicos bautizados, no ha sido fiel a su amor. La pregunta que se hace el dueño de la viña se manifiesta en palabras desgarradoras. ¿Qué más pude hacer por mi viña que yo no lo hiciera? En verdad, parece que nos adentramos en el corazón mismo de Dios que ama a Israel, que nos ama a cada uno de nosotros de una manera única y especial. ¿En qué ha faltado Dios a su amor? ¿Se ha alejado Dios de ti? ¿Te ha abandonado en tiempo de dificultad? ¿No es verdad que, a pesar de las pruebas, Dios ha estado siempre cerca de ti? En verdad, Dios es fiel a sus promesas y nunca ha dejado al defraudado. Pero lo triste de la historia, es que, a pesar del cuidado sabio del viñador, que es el Señor de los ejércitos, Israel su pueblo, el católico bautizado, no prospera, no da fruto, no da uvas dulces. Da uvas inmaduras y silvestres, porque todo lo que hace para Dios, los hace sin amor y por obligación. Es sorprendente ver la tristeza profunda del viñador y, a la vez, su firmeza ante la viña improductiva. Le quitaré su cerca y nadie la podará ni le quitará los cardos, crecerán en ella los abrojos y las espinas, mandaré a las nubes que no lluevan sobre ella. Para evitar llegar a esto, oremos a Dios diciéndole: Señor, no permitas que me quede donde estoy. Ayúdame a llegar donde tú quieres que yo vaya. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Romanos capítulo 6, versículo 21. Pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Durante una de las batallas que libró Alejandro Magno, le comunicaron que un miembro de su tropa se había comportado cobardemente, por lo que ordenó que el soldado fuese traído ante él.
Estando frente al general, este le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? El soldado, con cara de vergüenza, respondió: Igual que usted, señor. Alejandro. Entonces le dijo el general: o bien, cambias tu nombre o cambias tu conducta. Yo creo que Cristo nos diría lo mismo a los católicos tibios, cobardes y mediocres: o bien, cambias tu nombre, o cambias tu conducta. La vergüenza más grande de una vid, es dar frutos agrios. Y la vergüenza más grande de un católico es que por flojera, por miedo al compromiso, a la responsabilidad, no responder al llamado de Dios para seguirle y dar frutos. Terminando en convertirse en un católico inmaduro, en un conformista cobarde, en un parásito de queja, que como dice el dicho ni picha, ni cacha, ni deja batear. Hay 3 formas de pasar su vida en este mundo. Primero, como conformista cobarde: ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Es aquel que hace las cosas sin saber por qué. ¿O para qué? Sin sentido alguno, sin dirección alguna, hace las cosas porque todo mundo las hace. Es ese que es católico, porque lo bautizaron, o sea por imposición y no por convicción. Segundo, como parásito de queja. Ese tipo de personas que se la pasan criticando, chismeando, murmurando, quejándose y renegando de todo y de todos, porque tienen miedo a comprometerse, miedo a responsabilizarse, miedo a amar, y lo peor, es que, con su boca de víbora, contaminan a otros creyentes, impidiendo así, que otros den una respuesta responsable al llamado de Dios. Y la tercera manera de pasar su vida en este mundo, es como instrumento de cambio, como Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta. Instrumentos de cambio son aquellos que se conservan fieles a sus valores, a su fe, aun cuando todos los de su alrededor caen en manos del pecado, de la comodidad, de la confusión. Gracias a que existen personas que saben ser instrumentos de cambio que luchan por la paz, la guerra no nos ha aniquilado. Gracias a que existe un instrumento de cambio que dice la verdad, la mentira no nos ha invadido. Gracias a que existe un instrumento de cambio que creen en la honradez, sigue existiendo la credibilidad en los demás. ¿De cuál eres tú? ¿De cuáles te gustaría ser? Y recuerda, solo los instrumentos de cambio podrán alcanzar la salvación y la vida eterna. Si seguimos produciendo uvas agrias, frutos malos, nuestro final será la muerte y la condenación eterna. Es tiempo de cambiar, dejar de ser del montón, para empezar a ser del monte. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9. Ustedes estaban caminando bien. ¿Quién les dio la señal de detenerse, para que ahora no sigan la verdad? Porque esa no es la voz de aquel que los llamó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué pasó? Porque si la vid estaba bien sembrada y empezó a crecer bien, ¿por qué detuvo su crecimiento y dio uvas agrias? ¿Qué pasa con esas personas que tienen arrancar de caballos y parar de burros? ¿Qué pasa? Con los católicos que empezaron a caminar bien, preparándose, formándose y sirviendo en su iglesia. ¿Quién les dio la señal de detenerse? ¿El diablo, o alguno de sus seguidores a través de los chismes, las calumnias, los malos entendidos? Cristo jamás le va a decir a un católico que se detenga, ni siquiera para descansar. Mi abuelita decía: que descansen en paz los muertos, nosotros estamos vivos y tenemos que seguir adelante. El camino se hizo para caminarlo y no para contemplarlo. Cristo es camino, no asiento. Es una desgracia ver cuando uno va caminando, que son más los que se van deteniendo a contemplarlo, que los que siguen adelante. Por eso Cristo nos dice que la puerta para entrar al cielo es angosta y que son pocos, muy pocos, lo que la cruzarán. Y que esos que se detienen en el camino, que nomás sirven de estorbo y no dejan avanzar, el Señor va a hacer con ellos, lo mismo que con la vid que dio uvas agrias. La convertiré en un erial, nadie la podará ni le quitará los cardos, crecerán en ella los abrojos y las espinas y desgraciadamente todos los que se detienen, terminan siendo seguidores del diablo, en lugar de seguidores de Dios, terminan siendo parásitos de queja, que con sus críticas, sus comentarios mordaces, sus chismes, calumnias, detienen el caminar de muchos otros que estaban llamados por Dios a seguir sus caminos. ¡Qué responsabilidad para esas personas chismosas, cuando tengan que presentarse ante la presencia de Dios! Y querer con sus uvas agrias justificar su flojera, su respuesta mediocre y llena de tibieza. Recuerda, podrás engañar a todos, pero a Dios jamás. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Cuídense de los falsos profetas.
Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos. ¿Cosecharán ustedes uvas de los espinos o higos de los cardos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuántas personas conocemos que se hacen mucha publicidad de ser buenas, santas, humildes, perfectas y sus frutos dicen todo lo contrario? Personas que dicen trabajar para darle gloria a Dios, cuando en realidad trabajan para darse gloria a ellas mismas. Gente que no sirve al viñador, ni a la viña, sino que se sirve del viñador y de la viña para su propio provecho. No piensan cómo acrecentar la viña y ofrecer al dueño el fruto merecido, sino que su intento es arrebatar la viña a su dueño. En cambio, existen personas que por agradar a Dios y ofrecerle un fruto digno, llegan a parecernos, que con sus exigencias, al invitarnos a comprometernos con Dios, al urgirnos a dar una respuesta responsable al llamado, al exigirnos que nos mantengamos caminando cada día con mayor entrega, perfección y amor, decimos de estas personas, son impacientes, enojonas, malhumoradas, y les criticamos porque creemos que son hipócritas, que les falta amor, pero curiosamente son personas perseverantes, entregadas, incansables y por eso Dios da frutos buenos a través de ellas. La mejor manera de conocer si una persona es buena o mala, ojo, son sus frutos. ¿Cuáles son tus frutos? Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Filipenses. No se inquieten por nada es uno de los mandatos de Dios más importantes. Ya que una de las armas predilectas del diablo, para impedirnos seguir caminando, seguir madurando en nuestra vocación de católicos, es la preocupación, gracias a esta arma espantosa de Satanás, el católico en lugar de estar dando uvas dulces y maduras, se encuentra dando uvas agrias y amargas. El Señor nos dice claramente no se preocupen, ocúpense. La mejor manera de vencer la preocupación, es la ocupación. Ocuparnos. ¿En qué? Primero nos dice esta lectura, en presentar en toda ocasión nuestras peticiones a Dios en oración, súplica y gratitud, con la seguridad que Dios cumplirá su promesa cuando nos dice, busquen primero mi reino y yo les daré todo lo demás por añadidura. Segundo, dejar que la paz de Dios, que sobrepasa a toda inteligencia, custodie nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La fe es la única manera de sobrepasar a la inteligencia, y la fe es la única que nos va a ayudar en vez de dejarnos que la preocupación nos saque del camino, a ocuparnos en mantenernos caminando, confiándole a Dios todas nuestras preocupaciones. Tercero, aprender a apreciar todo lo que es verdadero y noble, cuanto hay de justo y puro, todo lo que es amable y honroso, todo lo que sea virtud y merezca elogio, es decir, empezar a ser más optimista y menos pesimista, poner más atención en lo bueno y alejar mi atención de lo malo, o sea, dejarme formar por la palabra de Dios, como nos dice en la 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Y prepara al hombre de Dios para todo trabajo bueno. Y cuarto, poner por obra, nos dice San Pablo, lo que han aprendido y recibido de mí, todo lo que yo he dicho y me han visto hacer. Poner por obra todo lo aprendido, esto significa no solo hablar, sino vivir lo que hablamos. Para que una persona pueda llegar a ser un verdadero maestro, que hable con autoridad, tiene que enseñar, no solo con las palabras, sino sobre todo con el ejemplo, con los hechos, como hizo Pablo durante su vida. Qué hermoso sería que los sacerdotes, los predicadores, los maestros, los padres de familia, pudieran decirles a sus hijos, a sus oyentes y a sus alumnos, lo mismo que Pablo o a los filipenses pongan por obra todo lo que yo les he dicho y me han visto hacer. Desgraciadamente, todavía muchos tienen que decir, pongan por obra todo lo que les he dicho, aunque nunca me vean hacerlo, o aunque me hayan visto haciendo lo contrario. Debido a esa falta de congruencia, estamos como estamos. Debido a que muchos padres, predicadores, maestros, hablan, pero no viven, muchas personas se salen o se detienen en el camino, inmaduros, siendo piedra de tropiezo para los demás. ¿Quieres dejar de dar uvas agrias? ¿Quieres dejar de ser piedra de tropiezo para los demás? Antes que nada, no te preocupes por nada, abandónate en el amor de Dios, confíale a Dios tus problemas y ocúpate en todo lo que es verdadero, bueno, puro, enseñando a otros no solo con tus palabras, sino con tu vida de vivir el Evangelio y mantente caminando en el seguimiento a Jesucristo nuestro Señor, persevera, no dejes que nada, ni nadie te saque del camino. Al final del camino está la salvación, el reino de los cielos y la vida eterna. Lecturas de apoyo.
Primera lectura de apoyo a la segunda lectura, primer libro de Pedro capítulo 5, versículo 7. Depositen en Dios todas sus preocupaciones pues Él cuida de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este es el secreto del reino, este es el secreto, para que nada ni nadie nos saque del camino de la paz. Aprender a confiarnos en Dios. Depositar en Él todas nuestras preocupaciones, ojo. No solo las más grandes. Todas. Desgraciadamente, muchas veces subestimamos a Dios, porque creo que, si yo no puedo con mis problemas, Dios menos. Vamos a suponer que ahorita tu hijo de 5 años viene a decirme que está preocupado, porque no hay para el gasto, porque no tiene para pagar la luz, el teléfono y el gas. Una de tres. O este niño es huérfano que se tiene que preocupar de todo esto. O su madre y su padre son unos inútiles que no sirven para nada. ¿O es un tontito que se preocupa en balde? Bueno, si tú ya aceptaste a Dios como Padre, a María como Madre y te sigues preocupando, una de tres. ¿O estás diciendo que eres huérfano? ¿O estás diciendo que dudas de la grandeza, del amor, de la eficiencia, del poder de tu Padre Dios y de tu Madre para cuidar de ti? ¿O eres un tontito que te preocupas en balde? O cuarto, y sería lo peor, que tomes las preocupaciones de pretexto para no responder al llamado, para no comprometerte, para no responsabilizarte de tu salvación y de la de los que te rodean, para no salir de tu zona de confort, de tu pereza espiritual y debido a eso estés produciendo uvas agrias. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura, libro de Mateo capítulo 6, versículo 31 al 33. No anden tan preocupados ni digan, ¿tendremos alimentos? ¿O qué beberemos? ¿O tendremos ropas para vestirnos? Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas, pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo se les dará por añadidura. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los huérfanos que se preocupen, ¿por qué van a comer? ¿O por qué van a vestir? Nosotros tenemos un Padre maravilloso, responsable, que cuida de nosotros, mejor de lo que cualquier padre en el mundo podría cuidar de su propio hijo. Por eso se nos invita a buscar primero el reino de Dios. ¿En qué consiste eso de buscar el reino? Muy fácil, en tener fe en Dios, creerle a Dios, creer en su amor y en su misericordia infinita, saber que no estoy solo, que cuento con Dios. Se trata de tener una fe efectiva y no solo afectiva. Era un día cualquiera. Un pobre labrador oye un ruido bajo la rueda del rastrillo del arado. Mira desconcertado descubriendo que ha desenterrado un tronco lleno de monedas de oro, una inconmensurable fortuna para él. Nuestro hombre arrastra el tronco hasta el frente de su rancho y lo entierra profundamente en su jardín. Por días piensa y repiensa. ¿Qué hacer con todo eso? Imagina todo lo que podría comprar y decide dejarlo enterrado. Con ese tesoro, cualquier cosa podrá resolverse. Este tronco lleno de monedas de oro será su seguridad ante el acontecimiento de un imprevisto, una calamidad o una dura temporada. Tener la seguridad de su tesoro enterrado cambia sustancialmente el carácter de nuestro hombre. De precavido, se transforma en un ser relajado. De gruñón y taciturno, pasa a ser un hombre chispeante y agradable, elimina su temor y su intolerancia y los cambia por confianza, fe y compasión. De hecho, ahora concibe la vida como una experiencia hermosa y feliz, sabiendo que, aunque lleguen cosas duras, podrá hacerles frente. Toda la vida de este ser da un giro radical para bien suyo, de su familia, amigos y allegados, llegando incluso a transformar el estado de la comarca, pues se va tornando en un hombre esforzado, positivo e influyente. Su marco de acción se engrandece sustancialmente. La abundancia sin límites caracteriza ahora su vida. Pero tras muchos años de buen vivir, las últimas horas de este notable y amado hombre llegan. Antes de expirar, nuestro amigo reúne a sus hijos y les revela su increíble y bien guardado secreto. Entonces, tranquilo, muere en paz. Al día siguiente, muy temprano, sus hijos cavan afanosamente en el lugar indicado, y encuentran el tronco. Pero, para sorpresa de todos, está vacío. Las monedas habían sido robadas por unos aventureros desde hacía más de 10 años. Reflexión. ¿Cuál es el verdadero tesoro que encontró este hombre? No fue el hecho de ser rico, lo que dio felicidad a este hombre y lo que cambió su vida. Fue su idea de que tal riqueza y felicidad existían. Un católico jamás va a ser feliz, hasta que no crea que Dios existe, que le ama, que cuida de él.
Un católico va a ser feliz cuando deje de preocuparse y empiece a ocuparse en tener una fe efectiva que le lleve a darse cuenta de que tiene un Padre maravilloso que le ama, que el reino de los cielos ya está aquí y que eso debe ser su más grande tesoro, y empiece a ocuparse en hacer la voluntad de Dios y en vivir de acuerdo al Evangelio, para recibir de Dios sus gracias y sus bendiciones. Me gusta mucho ese canto que actualmente se está cantando en la comunión. Señor Jesús mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no me falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Efesios capítulo 5, versículo 8 al 9. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la verdad, pues esos son los frutos de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desgraciadamente, todavía venimos arrastrando la incertidumbre de cuando éramos hijos de las tinieblas. Ahora que somos hijos de la luz, no nos la creemos. Por eso nos invita esta lectura a comportarnos como hijos de la luz, libres de preocupaciones, ocupados y dedicados a vivir de acuerdo al Evangelio, siendo bondadosos, justos y actuando siempre según la verdad revelada por Dios. Y entonces vamos a ser capaces de dar frutos dignos de la luz de Dios presente en nuestras vidas. Muchos de los israelitas que fueron liberados por Dios de la esclavitud en Egipto, vivieron hasta el final de sus vidas como esclavos, que no nos vaya a suceder lo mismo. Leyendo a Mahatma Gandhi, me encontré con el siguiente pensamiento que me gustó mucho y quiero compartírselos. Mantén tus pensamientos positivos porque tus pensamientos se convierten en tus palabras. Mantén tus palabras positivas porque tus palabras se convierten en tus acciones. Mantén tus acciones positivas porque tus acciones se convierten en tus hábitos. Mantén tus hábitos positivos porque tus hábitos se convierten en tus valores. Mantén tus valores positivos porque tus valores se convierten en tu destino. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. El poema de Isaías y la parábola de Jesús nos hablan sobre la importancia de producir frutos. En el primer caso, es la viña que no ha producido lo que se esperaba de ella. En el segundo caso, son los viñadores homicidas que no entregan los frutos al dueño. En la parábola del Evangelio los culpables de la falta de frutos son los viñadores que reciben la viña en renta. Son gente sin escrúpulos, en su corazón no está el amor por la viña, ni el amor por el dueño de la viña, sino el amor a sí mismos. Su interés es aprovecharse lo mejor posible de aquella viña, por eso, al ver venir los criados a pedir su parte de los frutos, se molestan, los golpean, los matan. Cualquier cosa que se interponga a su bienestar y al mejor aprovechamiento de la viña en su favor, debe ser eliminado. ¿Cuántas veces se nos ha olvidado que todo lo que tenemos, padres, pareja, hijos, no son nuestros, sino que son de Dios, y Dios nos los prestó, para que diéramos fruto? Y cuando Dios nos viene a pedir cuentas sobre cómo hemos tratado a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, ¿qué contestamos? Muy mi vida, yo hago con lo mío lo que quiero. Dios, la religión, no tienen por qué meterse en lo que no les importa, etcétera, etcétera. También se nos ha olvidado que todos los bienes que tenemos, tanto económicos, intelectuales, propiedades, carros, etcétera, cuando Dios nos viene a pedir a través de la iglesia, de los misioneros, de los pobres, que comportamos nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros conocimientos, para la extensión del reino de Dios, ¿cuál ha sido nuestra respuesta? Empezamos a criticar, a chismear, a calumniar, a decir que el Papa, la Iglesia, los misioneros, se roban el dinero, etcétera, etcétera. Golpeamos y matamos a los servidores de Dios. Quizá en nuestro país, no los matamos físicamente, pero sí con la boca, con críticas, habladurías, calumnias y chismes. Dios no te está pidiendo nada que antes no te haya dado. ¿Por qué cuando le pides a Dios bienes, pides miles, millones? Y cuando Dios te pide que colabores para la extensión del reino, buscas la moneda más pequeña o la crítica más grande para encontrar una buena justificación, un buen pretexto para no dar, convirtiéndote en un viñador ratero, asesino. Pero lo peor de la parábola no termina ahí, sino que sigue el relato, diciéndonos, cómo estos hombres,
Cuando ven venir al Hijo, es decir, cuando tienen la oportunidad de reconciliarse con el Padre, de ofrecer frutos, de respetar el derecho, traman el crimen más cruel, matar al Hijo para quedarse con la herencia y la propiedad. ¿Cuántas veces, no solo hemos criticado a los sacerdotes, predicadores y religiosas, sino aún al mismo Cristo? Antes los padres de familia, eran los que impulsaban a sus hijos a tener fe en Jesucristo, en la iglesia, y ahora, son los padres, los encargados de matar en sus hijos esa fe en Jesucristo y en la iglesia. Todo, para evadir dar una respuesta comprometida y responsable al llamado de Dios. Con tal de no cumplir con los mandatos de Cristo, dicen que Cristo ya pasó de moda, que todo lo que Cristo dice no tiene sentido, que era para personas de otra época, que Cristo es historia. Y si su pareja, sus padres o sus hijos quieren dar una respuesta responsable al llamado de Dios, les dicen que primero está la obligación y luego la devoción. Que primero está comer y luego ser cristiano. Empiezan a hostigar, a amenazar, hasta que logran matar el llamado de Cristo en su familiar. A veces esas personas se parecen al político prepotente que en vez de rezar, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, rezaba, Sagrado Corazón de Jesús, ten confianza en mí. En verdad aquellos viñadores, no eran solo ladrones, sino homicidas. Eran gente sin alma y corazón. Las palabras finales de la parábola son dramáticas. El dueño de la viña acabará con aquellos arrendatarios y ofrecerá su viña a otros arrendatarios que produzcan frutos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas y tú no has querido? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Curiosamente solemos ser como dice el dicho. Pedimos a Dios trabajo, rogando no encontrarlo. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios paz, felicidad, amor? Entonces Dios responde, señalándonos a través de una predicación, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras debilidades, invitándonos al arrepentimiento, a la conversión, al cambio radical de vida, para poder obtener esa paz que tanto anhelamos. Y en vez de mostrarnos agradecidos con la persona que nos trae el mensaje de Dios a nuestras vidas, le atacamos, le criticamos, le calumniamos, y hasta a veces quisiéramos matar a esa persona. ¿Por qué? Porque la verdad no peca, pero incomoda. Los sumos sacerdotes, los escribas, los ancianos de la época de Jesús. No mataron a Jesús por anunciar el Evangelio, sino porque les denunciaba sus faltas y sus errores. ¿Cuántas veces sentimos ganas de matar a alguien que revela algún error nuestro en público? Porque, nos da coraje, que nos corrijan, denuncien, o nos digan nuestros errores en público, cuando cometemos esos errores en público. ¿Por qué no nos da coraje, ni vergüenza, haber cometido esos pecados en público? ¿Qué es más grave, cometer un error, pecar en público? ¿O denunciar el error y el pecado en público? Dejemos ya de ver a los que nos anuncian el Evangelio, o nos denuncian nuestro mal, como enemigos. Esos son nuestros verdaderos amigos, dejemos de resistirnos, reconozcamos nuestro mal, arrepintámonos, convirtámonos y oremos por esas personas que valientemente, siguen anunciando el Evangelio y denunciando el mal, siendo luz para las naciones. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Lucas capítulo 16, versículo 10. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido digno de confianza en las cosas mínimas, tampoco será digno de confianza en las cosas importantes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuál es la viña que a mí me ha dado el Señor? Mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mis grupos. ¿Cómo he cuidado de ella? El Señor me va a pedir cuentas. Y cuando el Señor mande a alguien a pedirme cuentas, y las cuentas no salgan bien, ¿qué voy a hacer? ¿A matarlos? ¿A echar culpas? ¿A decir, esa persona no sabe nada, esa persona es muy radical, es muy fanática, no entiende mi situación, es feminista, etc.? ¿O voy a reconocer que la he regado y voy a arrepentirme y a pedirle a Dios que de hoy en adelante me permita dar buenas cuentas? Quisiera platicarles la historia de Emilia. Emilia pertenecía a una familia de clase media en un país europeo que sufría estragos y carestías después de una prolongada guerra nacional.
Hambre y epidemias amenazaban a toda la población. Emilia desde pequeña había tenido una salud delicada, que no había podido mejorar por las condiciones en las que vivía. Siendo muy joven, se casó con un obrero textil y se establecieron en una población nueva lejos de familiares y conocidos. Poco tiempo después nació su primer hijo, Edmundo, un chico atractivo, buen estudiante, atleta y con gran personalidad. Unos años más tarde, Emilia dio a luz a una niña, que solo sobrevivió pocas semanas por las malas condiciones de vida a la que la familia estaba sometida. 14 años después del nacimiento de Edmundo y casi 10 de la muerte de su segunda hija, Emilia se encontraba en una situación particularmente difícil. Tenía cerca de 40 años y su salud no había mejorado. Sufría severos problemas renales y su sistema cardíaco se debilitaba poco a poco debido a una afección congénita. Por otro lado, la situación política de su país era cada vez más crítica, pues había sido muy afectado por la recién terminada Primera Guerra Mundial. Vivían con lo indispensable y con la incertidumbre y el miedo de que estallase una nueva guerra. Y justamente en esas terribles circunstancias, Emilia se dio cuenta de que nuevamente estaba embarazada. A pesar de que el acceso al aborto no era sencillo en esa época y en ese país tan pobre, existía la opción y no faltó quien se ofreciera para practicárselo. Su edad y su salud hacían del embarazo un alto riesgo para su vida. Además, su difícil condición de vida le hacía preguntarse, ¿qué mundo puedo ofrecer a este pequeño? ¿Un hogar miserable? ¿Un pueblo en guerra? Emilia desconocía que solo le quedaban 10 años de vida a causa de sus problemas de salud. Trágicamente, también Edmundo, el único hermano del bebé que esperaba, viviría solo 2 años más. Algunos años más tarde, estallaría la Segunda Guerra Mundial, en la que el padre de la criatura que estaba por nacer también perdería la vida. A pesar de todo, Emilia optó por darle la vida a su hijo, a quien puso el nombre de Carol. Ese niño, aunque ya murió físicamente, vive en el corazón de cada católico bautizado. Le gustaba mucho venir a México y cada vez que pasaba por las calles de este país, millones de gargantas exaltadas le gritaban: Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, gracias, mil gracias, Emilia. Por haber cuidado bien de tu viña y haber dado frutos tan hermosos al dueño de la viña. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23 y 28 y 33. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en lo que realmente tiene peso: la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes debían poner por obra, sin descartar lo otro. Ustedes también aparentan como que fueran personas muy correctas, pero en su interior están llenos de falsedades y de maldad. Serpientes, raza de víboras. ¿Cómo lograrán escapar de la condenación del infierno? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta denuncia duele, pero en muchas ocasiones es muy cierta. ¿Cuántas personas que cumplimos con todo lo que nos manda la Santa Madre Iglesia al pie de la letra, en el templo somos de una manera y afuera de otra? En el templo somos justos, y en nuestro trabajo injustos. En el templo somos misericordiosos, y en nuestra casa no perdonamos el menor error a nuestra pareja o a nuestros hijos. En el templo tenemos fe, y fuera andamos llenos de estrés y preocupaciones. Aparentamos ser personas correctas, pero la verdad es que estamos llenos de falsedades. Somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Creemos que, engañando al mundo, podremos engañar a Dios. Recuerda que, a la hora de juzgarnos, el Señor no nos va a hacer una encuesta de popularidad, sino un juicio personal, en donde no podemos engañar a nadie. ¿Estás listo para ese juicio personal? Tenemos que dejar de ser serpientes, víboras, que mordemos a cualquiera que nos señale nuestros errores, que nos denuncie nuestro mal, para poder reconocer nuestro pecado, arrepentirnos, convertirnos y escapar de la condenación del infierno. Veamos que Dios espera mucho de nosotros. Somos su viña preferida, y Él se alegra y es glorificado cuando producimos mucho fruto y los frutos están en relación con la docilidad a la acción de Dios. Ahora bien, para dar fruto es preciso ser dócil al plan de Dios. Cada uno tiene su propia vocación y ha sido colocado en un lugar preciso de la Iglesia. Cada uno, pues, tiene una misión personal e intransferible. No la podemos desempeñar de cualquier modo o según nuestros caprichos. Yo no puedo decir, ya no voy a seguir trabajando en las misiones porque cada vez piden más. Mejor me regreso a trabajar en el catecismo, ahí estaba más cómodo y sin tantos problemas.
Recuerda, Dios no pide poco o mucho, Dios pide todo, pero te da a cambio todo. Que Dios nos dé la humildad necesaria para reconocernos pecadores, y para confiarnos en su infinita misericordia, y para dejarnos enseñar cómo trabajar nuestra viña de acuerdo a la voluntad de Dios, para dar frutos de los cuales se sienta orgulloso el dueño de la viña, nuestro Señor Jesucristo, en quien vivimos, nos movemos y somos. El fruto del Espíritu Santo se encuentra en Gálatas 5, 22, 23. Este mes de octubre es el mes de las misiones, y lógicamente de los misioneros. Oremos mucho por todos aquellos que, respondiendo generosamente al llamado del Señor a trabajar en la extensión del reino, entregan su vida de Dios en la evangelización, por todos los integrantes de familia de la Virgen María, para que Dios nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de todos los dones, las gracias, las bendiciones, de todo el amor, fe, esperanza y sabiduría que necesitamos, para mantenernos firmes en nuestra respuesta al llamado de Cristo, hasta el final de nuestras vidas. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamado, y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Gerardo, por Ma. Elena Velasco, por Lidia para que Dios la sane de su cáncer, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de Radio María, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Aviso importante. Dios mediante, el sábado 4 de noviembre será el envío de la zona de Cocula, en el crucero a partir de las 10 de la mañana. El envío en Cuquio será en noviembre. El envío de Guadalajara, junto con el encuentro general, tendrá lugar Dios mediante el domingo 3 de diciembre, en el Templo de Santo Niño de Atocha, a partir de las 10 de la mañana. Servidores camiseta amarilla, coordinadores internos, camiseta roja. Coordinadores generales, camiseta azul. Por favor llevar su guisado, y su donación anual. Muchas gracias. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.